¿Tu hijo ha empezado a tartamudear de repente? Descubre cómo hablar con él para que deje de hacerlo poco a poco. Me han dicho que mi hijo tiene disfemia. ¿Qué es eso? La tartamudez o disfemia es un trastorno del habla que afecta a la fluidez, es decir, hablar de manera fácil, sin esfuerzo, sin interrupciones y con una velocidad aceptable. ¿Qué tipos de disfluencias nos podemos encontrar? Prolongar sonidos, repetir más de 2 o 3 veces sonidos silábicos, bloqueos o atascos o observar tensión tanto en la cara como en los músculos. Es importante también saber que el 5% de los niños tienen disfluencias entre los 2 y 5 años. Tanto el 80% tiene una posibilidad de remitir. Es muy normal que en esas edades no tengan una fluidez total, ya que están aprendiendo nuevo vocabulario constantemente y les cuesta estructurar el discurso y en ocasiones acceder a esa palabra. En esas edades es normal que haya una explosión del lenguaje y entonces puede haber más disfluencias, ya que tienen que organizar toda esa información nueva en su cerebro. De todas formas, aunque pensemos que es algo evolutivo, no esperar y hacer una consulta preventiva ante un profesional. Me han dicho que mi hijo tiene tartamudez porque su padre se fue de casa hace unos años. ¿Es eso verdad? El origen es aún desconocido, pero sí que se sabe que no es causado por ningún trauma en la infancia ni después. Sí que es hereditario y hay un mayor porcentaje en los hombres. Además de tartamudear, mi hijo tiene muchos tics en los ojos. ¿Es normal? Aparte de esas disfluencias verbales, puede haber comportamientos secundarios como usar muletillas, circunloquios, tics como cerrar los ojos, hacer fuerza o una afectación grande emocional a la hora de hablar. Mi hijo lleva ya mucho tiempo tartamudeando y ya no sé ni qué hacer. Pues mira, primero de todo, no terminar jamás ni sus palabras ni sus frases. Si le vemos en un momento de mucho atasque, con mucha disfluencia, le podemos ayudar, pero siempre que sea en un momento familiar, ¿vale? Que no haya como mucho más gente. También no tomar su habla como algo negativo, ya que él lo interpretará como mal. Cuando son pequeños no saben que están hablando ni bien ni mal, entonces si nosotros como adultos lo interpretamos con nerviosismo y malestar, ellos también lo harán. No hay nada mal en su habla, eso es importante saberlo. No hay que meter prisa. Hay que controlar nuestro lenguaje no verbal, esa impaciencia, esa tensión en nuestro rostro que indica malestar, todo eso hay que controlarlo. Hablar mucho con él, conversaciones, no interrogatorios, no, ¿qué has comido hoy? ¿Qué has hecho hoy? No, evitar todo eso y hacer una conversación normal. También puede ser contar cuentos a medias. Da igual que sepa leer o que no, nos podemos inventar un cuento a medias, ¿vale? No quitar el contacto visual cuando hay alguna disfluencia, sino mantener calma con nuestro rostro y no evitar esa mirada porque no note que lo estamos pasando nosotros mal, ¿vale? A través del juego podemos jugar con marionetas también, siempre y cuando que no sea en el momento de las disfluencias, y con esa marioneta jugar con ella para tener un habla lenta, pausada y que la marioneta a veces pueda tener alguna disfluencia y que no pasa nada. Hola, soy Raúl Bermejo, maestro de infantil y primaria, autor del libro Think for Kids, también cuenta en Instagram con el mismo nombre. Y lo que vamos a ver es una actividad que a mí me gusta mucho del libro que se llama palonetas, para desarrollar la imaginación y creatividad de los niños. Para esta actividad, como no teníamos palos de la calle, bueno, pues vamos a utilizar palos de polo. Necesitamos lana, unos ojos de manualidades, limpiapipas y unas tijeras para cortar la lana y limpiapipas. Es importante ofrecer al niño diversidad de colores y de tipos de lana, de grosores, para que ellos manipulen y experimenten. Realmente esto es como vestir.
el palo, ¿no? Se pueden utilizar telas, bueno, pues realmente el material que podamos tener en casa. Es otra actividad pues muy abierta, ¿no? Y dada la creatividad e imaginación de los niños. Y bueno, pues creo que le voy a poner un poco de negro. Con esta actividad se trabaja mucho la orientación espacial a la hora de liar la lana en el palo, la psicomotricidad fina y la destreza en las manos para que luego pues, los niños estén más preparados para la lectoescritura también. Y los limpiapipas van a hacer que sean las extremidades de nuestras palonetas. Tal y como digo en el libro, como esto es imaginación y creatividad de los pequeños, las palonetas tienen tantos brazos como los pequeños digan.